Buenas tardes, mi nombre es Noemi Brito de Luis y soy psicóloga habilitada sanitaria. En primer lugar, quiero agradecer a la entidad organizadora de estas jornadas, ERTE, Asociación de Enfermos Renales de Tenerife, por contar conmigo. Y quiero también hacer una especial mención a la entidad patrocinadora, la Fundación En Masa. Estas jornadas se enmarcan dentro del proyecto Red Tinerfeña de Municipios Saludables. Les doy la bienvenida a esta charla a la que he titulado Cuido de mí, cuido de ti. En esta intervención quiero resaltar el papel que desempeñan aquellos familiares, cuidadores y cuidadoras que acompañan al paciente en su proceso de enfermedad crónica, en este caso renal, y la importancia de su autocuidado. Cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de pérdida, en este caso de salud. Este proceso de afrontamiento es similar al del duelo cuando se pierde un ser querido, porque el diagnóstico de una insuficiencia renal, al igual que otras enfermedades crónicas, provoca la pérdida, en este caso de salud. Por tanto, me parece importante empezar identificando las 5 etapas de ajuste conforme aprendemos a aceptar una enfermedad de esta índole. En un primer momento nos encontramos con una etapa de negación. Las personas tendemos a negar la enfermedad al no estar preparadas para enfrentarnos a la pérdida de salud, siendo la primera reacción de defensa ante la noticia de que se padece una enfermedad crónica. La negación origina pensamientos tales como el médico se equivocó en mi diagnóstico, negando así la gravedad de la enfermedad porque no deseamos que esto nos inquiete o nos genere malestar. En esta etapa aparecen el miedo y los temores, porque se tiene un diagnóstico pero muy poca información respecto a la enfermedad. El círculo familiar y de amigos probablemente sepa también muy poco o nada sobre la afección y cómo ésta va a afectar al paciente y cuáles van a ser sus necesidades. En esta fase la persona se siente muy sola, así que lo mejor que se puede hacer es aprender sobre la enfermedad y sobre cómo mejorar la calidad de vida del paciente. Hay que tener especial cuidado con la información y de dónde la obtenemos. Procurando, si lo hacemos a través de internet, consultar páginas que estén avaladas y certificadas por su calidad y siempre confirmar con expertos y profesionales médicos la información obtenida. Pasada esta primera etapa, pasamos a la ira y el enojo. En esta etapa se reconoce que no se puede continuar con la negación porque la enfermedad es totalmente evidente. Aparecen sentimientos como la ira y aquellos asociados a la misma, provocando que el paciente no se cuide, no se deje cuidar o que resulte muy complicado hacerlo, porque su mente aparecerán múltiples preguntas como ¿por qué a mí? ¿Esto no es justo? ¿Cómo me puede estar pasando? También el paciente puede sentir enfado con los médicos y con los profesionales por no haber hecho un diagnóstico más precoz o por no ayudar más de lo que están haciendo, enfado con la familia, con los amigos y compañeros de trabajo por no comprender y entender por todo lo que está pasando. Pero en este momento el paciente tiene que saber que concentrándose en el enfado solamente aumentará el estrés, el dolor y el aislamiento, así como el alejamiento de las personas que más necesita tener cerca, como son la familia y los amigos más íntimos. La manera más productiva de manejar el disgusto es canalizarlo y concentrar la mente en buscar el plan de tratamiento más adecuado para mejorar la salud y la calidad de vida. Pasada esta etapa, entramos en una tercera fase que es de negociación. En este momento intentaremos llegar a acuerdos con la vida, con nosotros mismos y con los demás para mejorar la salud y la calidad de vida. Lo más importante en esta fase es comprender que la enfermedad crónica no es un castigo por algo que se hizo mal, sino que es una de las muchas enfermedades que simplemente forman parte de la vida. Entendido esto, pasamos a una fase de depresión,
que podemos diferenciar como cuarta etapa. El problema de salud que causa la enfermedad impacta a nivel físico, emocional, psicológico y social en la persona enferma. Aparecen sentimientos de frustración porque no se pueden hacer muchas cosas de las que se hacían antes. Se tiene mucho miedo a las vivencias e incapacidad que puede generar la enfermedad y a todo lo que puede atraer en mi vida cotidiana. En esta fase se llorará, se sentirá pena por uno mismo y se renunciará a hacer cosas porque se experimenta una gran falta de alegría. La pena puede derivar en depresión y desesperación. El paciente se da cuenta de que su forma de vida ha cambiado o que está cambiando de una manera muy drástica. Ya no es capaz de hacer todas las cosas que antes le hacían disfrutar. El futuro, que antes parecía esperanzador, ahora parece un gran espacio en blanco con un signo de interrogación. Es perfectamente normal sentirse deprimido por los cambios y preguntarse, ¿cómo viviré el resto de mi vida con la enfermedad? Pero la primera cosa que se tiene que recordar es que se tendrán días buenos y días malos. Cuanto más aprendamos a manejar nuestra enfermedad, mejor llevaremos nuestra vida. En este punto empezaremos una fase de aceptación. Habiendo pasado por las 4 fases anteriores, ahora la enfermedad se acepta como una parte de la vida, una realidad con la que se debe vivir porque no existe otra vía de escape. Se deben reconocer que la mejor oportunidad de felicidad futura radica en la comprensión de la enfermedad y en el compromiso de vivir con ella sin poner más limitaciones que las que ella origina. La aceptación no es resignación, es comprender que la vida será distinta a la que se tenía, pero que esa diferencia puede ser mejor si se acepta el dolor y se comprende que en la vida todavía se pueden tener muchas cosas positivas, pese a la falta de energía y a la merma en nuestras capacidades físicas. Por ello, debemos gastar el tiempo y dicha energía en lo que nos genere una mayor satisfacción. No hay límites de tiempo estipulados para superar estas etapas. Dicho tiempo es diferente en cada persona y las emociones en cada una de ellas estarán a flor de piel. Se tiene que saber que, aunque el tratamiento vaya bien, es normal estar triste o preocupado de vez en cuando, particularmente cuando los síntomas se incrementan o se presenta alguna crisis. Pero si se reconocen tales emociones y se aceptan cuando se manifiestan, se estará afrontando la enfermedad, que es el objetivo primordial para tener una nueva calidad de vida. Hablemos ahora qué ocurre en el entorno familiar cuando un miembro es diagnosticado de una enfermedad crónica. En este caso, generalmente hay un miembro de la familia que asume la responsabilidad y los cuidados del paciente. No obstante, existen diferentes tipos de cuidadores en función del grado de la carga que soportan. Dicha carga se refiere que tan intensa es la ansiedad o angustia que siente el cuidador ante los cambios que sufre en su vida diaria a todos los niveles, personal, familiar, laboral y social. Este grado varía según el momento evolutivo de la enfermedad, de los conocimientos del cuidador o de la cuidadora sobre la patología y de la ayuda que recibe de otros cuidadores. Aquí podríamos diferenciar entre el cuidador principal, que es la persona que está dentro de la familia, que asume la mayor responsabilidad en la atención del paciente, el cuidador secundario, familiar que comparte en menor medida la carga del cuidador principal, y cuidadores formales, personas, profesionales o no, que reciben una remuneración por el cuidado de la persona enferma. Hay que tener en cuenta que el hacerse cargo de la atención de una persona supone asumir una importante sobrecarga física y mental, la cual puede afectar a muchas áreas. Estas incluyen la relación con otros familiares, hijos, parejas, etc., que se puede ver alterada. Pueden sentirse solos y que nadie les ayuda.
A veces tienen que desempeñar nuevos roles, por ejemplo, una hija que cuida a su madre o un marido que es proveedor y debe hacer las tareas de la casa. El trabajo puede también verse afectado, ya que la persona necesitará más tiempo para cuidar a su familiar. Ante las nuevas necesidades, también los gastos económicos se disparan y es otra área que se ve muy afectada cuando una persona se enferma. Una atención desmedida y una dedicación exclusiva al cuidado de una persona enferma puede empeorar la salud del cuidador o de la cuidadora, por fatiga, por ansiedad, por depresión, etc. Estas áreas se resumen en consecuencias emocionales, conductuales sobre la salud, familiares y económicas. Podemos encontrar diversos problemas dependiendo del integrante de la familia que asume el papel principal. No es lo mismo cuando se trata de un hijo que puede tener problemas con su pareja, con sus otros hermanos, un descenso en el rendimiento laboral, que un cónyuge que puede tener sentimientos de ansiedad, mayor ambivalencia afectiva, etc. A medida que la persona enferma va evolucionando en su patología, el cuidador comienza a experimentar una gran cantidad de sentimientos. Por un lado, puedes sentir impotencia. Piensa que no está haciendo lo suficiente por su familiar, llegando a renunciar a muchas actividades. Puede sentir cólera o resentimiento por falta de un apoyo total y preguntarse a menudo por qué le ha tocado a él esa carga. Sentimiento de culpa, muy presente en los momentos en que hay que tomar decisiones difíciles. También puede sentir soledad. Ha perdido sus amistades y se encuentra solo con un familiar enfermo o enferma. Sentimientos contrarios. Quiere a la persona enferma, se vuelca en ella y al mismo tiempo odia esa situación y desea que todo termine. La negación, sobre todo al principio, como hablábamos antes en el caso de los pacientes. No querrá creer que su familiar está enfermo, que tiene problemas que requieren atención especializada, especialmente cuando hablamos de los cónyuges. La enfermedad renal y sus tratamientos afectan a todas las esferas de la vida de una persona, no solo en el momento del diagnóstico, sino a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. La colaboración entre paciente y familiar es primordial. El apoyo familiar o social es importante para un adecuado afrontamiento de la enfermedad en general y sobre todo en el caso de la enfermedad renal crónica avanzada. De esto estamos hablando cuando los pacientes ya están en ERCA. Esta situación supone tanta carga física, clínica, emocional, personal, laboral, familiar y social que el apoyo familiar constituye uno de los factores psicosociales con más relevancia de cara a un adecuado afrontamiento. En general, las personas que cuentan con un mejor apoyo familiar presentan mejor adherencia al tratamiento, menos síntomas y un menor nivel de depresión y ansiedad. En definitiva, un mayor apoyo favorece un mejor ajuste personal. No obstante, este esfuerzo del familiar se ve mermado cuando no se obtiene la colaboración del propio paciente. En este punto, debemos destacar que de cara a la colaboración de la persona enferma, existen, en el caso de la enfermedad renal, 3 aspectos muy importantes relacionados con el cuidado y la adhesión al tratamiento. Estos son la dieta, el ejercicio físico y el seguimiento de las prescripciones médicas. Algunos enfermos se niegan a aceptar la enfermedad o el tratamiento, muestran resistencia a cambiar sus hábitos y sus estilos de vida. Esto favorece la presencia o la intensidad de las respuestas emocionales negativas y añade una mayor dificultad a la adaptación a la enfermedad y, por supuesto, un peor pronóstico clínico y psicológico. Es de gran relevancia tener en cuenta que el transcurso de la insuficiencia renal crónica trae consigo alteraciones psicológicas y emocionales que influyen de manera negativa en la vida cotidiana de la persona enferma y su familia.
En el largo proceso de salud-enfermedad que se produce en sujetos portadores de insuficiencia renal crónica, se aglomera un conjunto de situaciones desfavorables que irreversiblemente regulan el comportamiento de la persona enferma. Los trastornos más importantes que invalidan el buen funcionamiento psicológico de estas personas son, sobre todo, los trastornos adaptativos de tipo ansioso y depresivo. Y a estos se unen otro tipo de manifestaciones como son el estrés, la demanda de atención y protección, las disfunciones sexuales, la dependencia, pasividad, la agresividad, el miedo a la regresión a estados inferiores, la incertidumbre hacia un futuro y la desesperanza. Por tanto, se valora la enfermedad como una fuente de estrés, tanto para la persona que la padece como para las personas que lo rodean, debido a la carga de tensiones que le produce la enfermedad y en la medida en que la propia circunstancia o situación le exige a los integrantes de la familia o amigos cercanos. La enfermedad supone para la persona enferma una modificación de hábitos y planes de futuro. El individuo tiene que someterse a no hacer lo que antes con facilidad hacía, a limitarse y a restringir sus conductas habituales. Tal situación trae consigo problemas en las relaciones interpersonales, siendo algunas de las consecuencias la tendencia al aislamiento, la falta de comunicación, el desánimo y otras que influyen en su vida como la reducción o limitación en su participación en actos sociales. Otra manifestación es las dificultades de los familiares y entorno íntimo de la persona para adaptarse a esta nueva condición. En este sentido, tiene mucho que ver el tipo de temperamento, carácter que tenga la persona afectada y también las propias posibilidades materiales con las que cuentan tanto el enfermo como el familiar. Las condiciones ambientales, los cambios de roles y de desempeño, la convivencia, todo eso repercute en la persona enferma y familiares que conforman el hogar, lo que trae consigo la respuesta al estrés. Asimismo, es frecuente encontrar manifestaciones negativas que influyen en su disposición para ser activos y dinámicos. Es una realidad que cuidar de una persona enferma puede resultar duro y más si se trata de una persona mayor. El cuidador se enfrenta a la responsabilidad de cubrir necesidades que se vuelven cada vez más exigentes y abrumadoras, con el factor añadido de que pese a sus esfuerzos el estado de salud de la persona enferma se va deteriorando gradualmente. Esta situación de estrés prolongado resulta ser muy dañina para el cuidador o la cuidadora, experimentando un profundo sentimiento de frustración y pudiendo desembocar en una grave depresión. El síndrome del quemado, que pudiera parecer poco común, lo padece un 85% de los cuidadores y cuidadoras. Es por eso que se debe vigilar muy de cerca, pues es probable que conozcamos a una persona cercana a nosotros que lo sufra. Sus síntomas más alarmantes son los siguientes: ansiedad y depresión, sensación de cansancio y agotamiento, falta de sueño y pesadillas, dolor de cabeza o de nuca, reacción exagerada ante pequeñas molestias, problemas de salud que antes no sufría o empeoramiento de antiguas dolencias, problemas de concentración, resentimiento hacia los que lo rodean, disminución de sus actividades de ocio, abandono de sus relaciones sociales, tristeza, frecuentes ganas de llorar o de huir, fatiga, pérdida de energía, pérdida de apetito o bulimia, tendencia a consumir drogas o alcohol, falta de interés por las cosas, descuido de sus propias necesidades y del cuidado de su aspecto personal, tendencia a centrar toda su vida en torno a la persona que cuida, problemas para relajarse, impaciencia e irritabilidad, sensación de impotencia y falta de esperanza,
Reconocer los signos de estrés de la persona que cuida de personas enfermas es imprescindible para prevenir el agotamiento del cuidador o la cuidadora. Es básico ser consciente de que un cuidador quemado no va a poder realizar su tarea en óptimas condiciones, por lo que el resto de la familia debe velar por cuidar al cuidador principal de enfermos como parte indispensable para mantener su buen estado físico y mental. Debemos tener en cuenta que la vida del familiar cuidador cambia. Debe cambiar su vida laboral y su horario habitual para atender las necesidades y cuidar de la persona enferma. Debe adaptar toda su vida a la evolución de la enfermedad de la persona enferma. Debe abandonar otras facetas de su vida habitual, como la esposa, el esposo, la madre o el padre, trabajador o trabajadora. Con el tiempo las exigencias de su tarea son cada vez mayores y el cuidador se va aislando de su vida familiar, laboral y social con mayor frecuencia. En muchos casos su situación económica se va mermando al tener que dedicar mucho tiempo al cuidado de la persona enferma. Así, por tanto, el síndrome del cuidador quemado es muy común cuando el cuidador y la persona enferma conviven bajo el mismo techo. De forma que en muchas ocasiones la persona enferma pide más ayuda de la que realmente necesita y genera un desgaste físico y psíquico a la persona que está a su cargo. En este punto es importante la necesidad de no establecer relaciones disfuncionales entre paciente y familiar. Pongamos, por ejemplo, un caso que se repite con demasiada frecuencia en la consulta, donde un matrimonio en el que uno de los cónyuges es enferma y el otro deja atrás su vida para asumir exclusivamente el rol de cuidador, y estableciéndose entre ellos una relación paternalista o maternalista donde nos hacemos responsables de la salud y el bienestar de nuestra pareja enferma, creando no solo la dependencia emocional de la pareja enferma, con lo que eso conlleva: pérdida de autonomía personal, pérdida de autoestima, pérdida de capacidad de decisión, etc. Aparte de la carga a la que la pareja que asume un sinfín de obligaciones y responsabilidades sobre la enfermedad, pasando a tener un papel secundario en la convivencia. Para evitar que te conviertas en un cuidador quemado, sigue estos consejos. En primer lugar, ten en cuenta que para cuidar bien a los demás, primero debes cuidarte a ti mismo. Pide ayuda y colaboración para cuidar al familiar enfermo. Fomenta la autonomía de la persona enferma. Busca información de atención domiciliaria. Dedícate diariamente algunas horas para ti. Mantén activas tus relaciones personales y sociales. No te automediques. Recurre a un servicio de ayuda. Aprende a aceptar la situación. Ten expectativas realistas sobre la enfermedad de tu ser querido. Recuerda, ser cuidador o cuidadora implica ser capaz de ofrecer una adecuada calidad de vida a la persona enferma sin dejar de cuidarse uno mismo. La dedicación y todo el amor invertido nunca debe conducir al desgaste emocional ni a la sensación de soledad. Desde ERTE te animamos a cuidarte y buscar ayuda profesional. Puedes contactar con nosotros a través de nuestra página web o correo electrónico info@erte.es o psicóloga@erte.es. También responderé a todas las cuestiones que quieras plantear sobre esta charla. Gracias de antemano por tu colaboración.